días. Hoy desde el Instituto Petrarca vamos a hablar de programación neurolingüística. Y quizás os preguntaréis, con ese nombre tan raro, ¿qué es la programación neurolingüística? Pues la programación neurolingüística es una metodología de autoconocimiento, comunicación y cambio. Vamos a explicarlo poco a poco y vamos a ver cómo nació la programación neurolingüística para que entendamos todo el proceso. En los años 70, en la Universidad de Santa Cruz, John Grinder y Richard Bandler, John Grinder siendo lingüista y Richard Bandler siendo psicólogo, matemático e informático, se juntaron y lo que intentaron es observar cuáles eran los comunicadores y sobre todo los terapeutas que conseguían resultados allá donde todo el mundo tiraba la toalla y donde no conseguían generar cambio. Y entonces, viendo a sobre todo tres personas que fueron Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, que eran tres terapeutas muy conocidos en la época, dijeron que había modelos y habilidades que ellos ejercían que sería como muy importante observar cuál era la estructura subyacente que hacía que llegaran a esos resultados. Con lo cual la idea es que ellos empezaron a ser investigadores de resultados excelentes, partiendo de la base de que si es posible para alguien en el mundo, entonces va a ser posible para mí. Y sobre todo, que toda habilidad tiene una estructura subyacente. Entonces, la idea era qué hacen y cómo lo hacen. Modelaron a estas tres personas. Fritz Perls era el padre de lo que luego se llamó la terapia Gestalt. Virginia Satir es la fundadora de la terapia sistémica y Milton Erickson fue un conocido psiquiatra, terapeuta, pero sobre todo especializado en lo que luego se llamó la hipnosis ericksoniana. Muy rápidamente la programación neurolingüística se fue desarrollando en otros ámbitos, sobre todo en otros ámbitos de la relación de ayuda, pero también en el management, en la educación, en la salud y en las ventas. Ellos partieron de dos ideas básicas. La primera, cuando hablamos de modelado, hablamos de entender cómo hacen las personas lo que hacen. Es decir, vamos a modelar comportamientos, vamos a modelar habilidades y modelar es el proceso de discernir cuáles son las ideas, los pensamientos, los estados internos y los comportamientos que generan las personas que les llevan a cumplir una tarea con éxito y a tener un desempeño excelente. Con lo cual ahí se dieron cuenta de que lo interesante era cómo procesaba el cerebro la información, cómo percibimos el mundo a través de los 5 sentidos y cómo transformamos toda esa información que percibimos en unos comportamientos que serían los comportamientos adecuados para generar esas conductas, ¿no? Cuando hablamos de programación neurolingüística, hablamos de que programación hace referencia a esos aprendizajes. Es decir, el cerebro es comparado con un ordenador y mientras nosotros tenemos experiencias en nuestra vida, esas experiencias se van grabando en el cerebro y van conformando un programa. Ese programa luego tendrá influencia en lo que son nuestros comportamientos y nuestras emociones y nuestras conductas, ¿no? Y sobre todo también cómo percibimos el mundo. Esa programación necesita toda una estructura neurológica que es donde se almacena. Entonces, veremos en la diapositiva siguiente que en realidad lo importante es que todos esos conocimientos y esos aprendizajes que hemos hecho son aprendizajes que se quedan grabados en nuestro cerebro en modo de conexiones neurológicas. Y gran parte de esos aprendizajes se han automatizado, ¿vale? Y a través de lo que es el lenguaje, la programación neurolingüística ofrece un montón de herramientas para entender cuál es el programa que tiene cada persona. Es decir, cuáles son esas experiencias que se han quedado grabadas y están impactando en sus emociones, en sus ideas, en su percepción del mundo y en sus conductas, ¿no? Bien, uno de los grandes elementos que nos trae la programación neurolingüística es que vamos a tener conciencia. Es decir, cuando nosotros entendemos cuál es la estructura de nuestro procesamiento intelectual o la estructura de nuestro pensamiento, vamos a empezar a tener conciencia en cuáles son las cosas que nos influyen a la hora de
generar esos pensamientos, generar esas emociones y generar esas conductas. Con lo cual, cuando sean conductas que sean adecuadas y eficaces para alcanzar nuestros objetivos, las mantendremos y las podremos potenciar. Pero también si son conductas que realmente vemos que las hacemos de manera inconsciente a través de esos automatismos, podremos encontrar cuál es la fuente, cuál es el inicio de esa conducta y poder reestructurarlas. ¿Vale? Entonces, el impacto que tiene esto que hicieron de comparar el cerebro con un ordenador, que hoy en día es algo como bastante, digamos, ya adquirido, instalado en la sociedad, sin embargo, en aquella época tenía bastante interés, es que todos nuestros aprendizajes están almacenados como conexiones neurológicas. Y esas conexiones neurológicas lo que van a conformar es un mapa. Cada uno de nosotros es el fruto de ese mapa neuronal que conforma todas sus emociones, todos sus pensamientos, los idiomas que hablamos, las habilidades que tenemos, etc., ¿no? Lo que hoy en día se llama un conectoma, ¿no? Y a partir de ahí también una de las conclusiones es que todos nosotros percibimos el mundo de manera distinta. Ese mapa es el que va a influir la manera en la que nosotros recibimos la información que nos brinda el mundo a través de los filtros que van a interpretar esa información de una manera o de otra. Y luego, pues evidentemente, lo que ofrece la programación neurolingüística son metodologías y herramientas para poder cambiar ese mapa. Conclusión. ¿Qué nos va a permitir la programación neurolingüística? Primero, un autoconocimiento sobre cómo generamos esos pensamientos, cómo generamos esas emociones, cómo generamos esos comportamientos. Al conocernos mucho mejor a nosotros mismos y al poder aprender otros pensamientos y otras emociones, otra gestión emocional y otros comportamientos, vamos a mejorar mucho en nuestro entendimiento de los demás. Al entender que yo percibo el mundo de una manera parcial, también voy a empezar a entender cuál es el mapa de los demás y cómo perciben el mundo a través de lo que ha sido su historia, lo que son sus valores, lo que son sus objetivos, etc. Con lo cual me va a permitir entender mucho mejor quiénes son, desde dónde ven la realidad y poder comunicar mucho mejor con ellos y buscar los argumentos que puedan generar influencia. Y sobre todo la programación neurolingüística nos va a ofrecer herramientas de cambio. John Grinder y Richard Bandler generaron un elenco bastante extenso de herramientas que nos permiten llegar a un cambio en la gestión de nuestras emociones, en nuestras estrategias de comunicación, en nuestras estrategias de éxito, etcétera, que eso lo vamos a ver en los vídeos posteriores a este. Espero que os haya interesado. Esto es una pequeña introducción sobre la programación neurolingüística y nos podéis seguir viendo en los siguientes vídeos. Muchas gracias.